y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, ese pueblo tiene que profetizar. Entonces, ¿cómo va a profetizar? Tiene que predicar lo que está anunciado en la palabra de Dios, porque eso es lo que va a pasar cuando lleguen los días de la voz del séptimo ángel. Entonces, como dice Apocalipsis 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio o el silencio de Dios se acabará, eso es lo que dice el original, porque Dios va a empezar a actuar, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora, pero alguien tiene que conocer qué va a pasar ahí para anunciarlo, y por eso tiene que comer nuevamente el librito y tiene que entenderlo, porque tiene que profetizar. Y Dios anunció lo que iba a pasar. Entonces, a partir del capítulo 11, sigue hablándole al mismo pueblo, al pueblo adventista. Y le cuenta lo que habría pasado. Entonces dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces, ¿por qué? Porque justamente después que el librito del amor entre el pueblo adventista empieza el juicio investigador. Y Dios dice lo que se va a medir. Y solo se va a medir a los hombres que estén dentro del templo de Dios adorando en el templo. O sea, tienen que entrar, tienen que encontrar esa puerta y tienen que entrar, porque el que no entra no va a ser juzgado, porque Jesús no va a poder confesarlo como parte de la esposa. Y además tiene que ser vencedor para ser puesto en la mesa de los panes de la proposición. Y acá hay una sentencia muy clara, pero el patio que está fuera del templo, o sea, el que no entró al templo, dice, no lo midas, déjalo aparte. ¿Por qué? Porque esos no van a ser juzgados ahora. Su nombre va a ir al milenio, porque los impíos no son confesados por Jesús en las bodas, porque ha sido entregado a los gentiles. O sea, los gentiles estarían en el atrio del templo, y ellos son los que hollaron y hollarán a la ciudad santa 42 meses. O sea, en la historia, cuando la iglesia primitiva era el templo de Dios, era la ciudad de Dios, fue hollada por los gentiles durante 42 meses, por 1260 años, que persiguieron al pueblo de Dios hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y eso se va a repetir. Ahora, estos 42 meses tienen un antitipo, pero ahora en días literales, porque el fuerte pregón también son 42 meses o 3 años y medio. Y dice Jesús, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. ¿En manos de quiénes? De los miembros de la iglesia primitiva. Pero estos 2 testigos tienen que profetizar de nuevo en manos del pueblo que tiene que profetizar de nuevo. Ahora, y para eso tienen que estar vivos. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Dónde está la profecía? En las páginas de estos 2 testigos. Ahora, el pueblo adventista tenía que comer estos 2 testigos para profetizar de nuevo. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Pero ¿qué habría pasado con ellos? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Quién anunció esto? Jesús. ¿Qué haría Satanás y la bestia? Los matarían. Cuando asesinaron al remanente de la iglesia primitiva y echaron por tierra el lugar santuario de Dios, terminaron de quemar a los ejemplares de la verdadera Biblia. ¿Pero qué quedaron? Sus cadáveres, la Biblia católica. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma de Egipto, y la gran ciudad es la Gran Babilonia. ¿Dónde los encontró Lutero? Ahí. Lo que encontró Lutero y sacó, y que es la base de la King James, y es la base de la Reina Valera, o sea, el texto griego, que es el texto recibido, son los cadáveres, no es la verdad. Son los cadáveres, pues están muertos los 2 testigos. Entonces, pero Dios nos dice que eso es lo único que tendríamos, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, ¿y qué pasaría? Lutero saca esa Biblia. ¿Pero qué pasaría? Llegaría el tiempo, y este es el tiempo después de que al pueblo adventista el librito le amargó el vientre, y esto ocurriría en la última generación. Y dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, verán sus cadáveres, o los escudriñarán, los estudiarán, por 3 días y medio.
Este es el tiempo del mensaje Elías. Estas las vírgenes se despiertan, arreglan sus lámparas, tienen que arreglarlas. ¿Pero qué van a ver? Verán sus cadáveres. Por 3 días y medio es el tiempo del mensaje Elías. Y no permitirán que sean sepultados. ¿Por qué? Porque van a arreglar sus lámparas. Y estos testigos, cuando las vírgenes hagan esto, van a resucitar. Pero mientras tanto, dice, los moradores de la tierra, o sea, los protestantes, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros. ¿Por qué? Porque estarían uniéndose en puntos comunes de doctrina. Y para hacer eso tenían que dejar de lado la Biblia. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Porque ¿quién había profetizado y empezado a predicar el mensaje de los 3 ángeles? El pueblo adventista. Y Dios le había mostrado que esas iglesias habían caído. Pero, ¿qué pasa? Fíjense, los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, porque la iglesia adventista estaría en todo el mundo, se refiere a la iglesia remanente, verán sus cadáveres, investigarán sus cadáveres por 3 días y medio, arreglarán sus lámparas y no permitirán que sean sepultados. ¿Y qué pasa después de esos 3 días y medio? Es en el 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Y resucitaron. Y ahora sí, esas lámparas arregladas se empiezan a iluminar bien. Y se levantaron sobre sus pies. Y el pueblo empezó a entender la verdadera profecía. Y entonces se empezó a preparar para profetizar de nuevo. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Como dice Daniel 11. Se atemorizó la bestia al oír eso. Noticias del oriente y del norte la atemorizaron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿Quién subió al cielo en una nube? Elías. Ahora, ¿quién va a subir encima del monte Sión? El pueblo de Dios. ¿Y qué va a tener en sus manos? Sus lámparas, los 2 testigos. Y van a estar con ellos en la cima del monte Sión. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios? Miren, yo les dejé a los cadáveres, pero van a tener que investigarlos y estudiarlos, van a tener que arreglar sus lámparas. Y después de que hayan arreglado sus lámparas, los 2 testigos volverán a la vida y les van a iluminar el camino a la ciudad de Dios. Y por eso viene el fuerte pregón. Porque alguien se dio cuenta y los 2 testigos volvieron a la vida y ese pueblo empieza a profetizar de nuevo. Entonces, ¿cuál es el pueblo que investiga? El que tiene que comer de nuevo el librito y tiene que profetizar de nuevo. Eso es, hay una continuidad en lo que Juan ve en Apocalipsis 10 y 11. Ahora, el pueblo adventista es el que tiene que predicar. Y esos 2 testigos volverían a la vida en la mano de los 2 testigos, justamente del pueblo que comería e investigaría esos cadáveres por 3 días y medio. Pero después de esos 3 días y medio vuelven a la vida, ya no son cadáveres, están vivos. ¿Por qué? Porque ese pueblo arregló sus lámparas. Y eso es importante. Entonces, vamos un poquito al anexo que teníamos en la lección. ¿Qué pasó? Se me trabó. A ver, vamos a ver. Aquí está. Entonces, el anexo que tenemos a partir de la página 15 es justamente es parte de escudriñar a los 2 testigos, a ver qué pasa con los cadáveres. O sea, ¿qué le hicieron a nuestros testigos, a los 2 testigos? Y eso tendremos que hacerlo para que los 2 testigos vuelvan a la vida. ¿Y qué pasa? Como la mayoría de las doctrinas de Roma, la teología de la persecución, o sea, el conjunto de doctrinas que enseñan que Jesús le dio al Papa y a la Iglesia de Roma autoridad para definir doctrinas, autoridad para perdonar pecados y autoridad para extirpar la herejía de la Iglesia, atando y desatando en la tierra y en el cielo, tiene un claro soporte en las palabras de la Biblia católica. En la Enciclopedia Católica encontramos la definición y la justificación de la teología de la persecución. A ver, ¿qué es lo que pasa? Un católico cree que eso es verdad y está asustado y se somete a Roma porque le leen esos versículos y le dicen palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice Roma? Justamente, ¿cuál es la teología de la persecución? ¿Y en qué doctrinas se soportan? Y a su vez, ¿en qué versículos se soportan esas doctrinas? Y dice Roma, siendo la herejía un veneno mortal, o sea, produce la muerte la herejía, dice, que se genera en el seno mismo de la Iglesia, debe ser erradicado.
hay que erradicarlo, si es que desea que esta viva, que la iglesia viva, por si no la herejía va a matar a la iglesia, dicen, y lleva a cabo su misión de continuar la obra salvadora de Cristo. Su fundador, o sea, Cristo, dice, que previó la enfermedad, también proveyó la medicina. O sea, dice, lo que hace Roma, se lo indicó Jesús. Toda la iglesia de, primero, la infalibilidad al enseñar. O sea, la iglesia es infalible, dice. ¿Y cuál es la iglesia? La jerarquía de Roma, no el pueblo. El oficio de enseñar corresponde a la jerarquía. La Iglesia docen, la cual bajo ciertas condiciones es el último criterio de verdad en asuntos de fe y moral. Entonces, cuando el Papa o la Iglesia Católica dice algo, no hay otro criterio de verdad. Está sobre la Biblia. Las decisiones infalibles también pueden ser tomadas por el Papa cuando enseña es cátedra, o sea, cuando se sienta en su trono y ejerce la cátedra de San Pedro, dice Roma. Y finalmente termina con la parte más terrible, dice el párroco en su iglesia, en su parroquia, o el pastor en su iglesia, porque esto lo toma literalmente la iglesia adventista, y a los pastores le están haciendo hacer esto. El párroco en su parroquia y el obispo en su diócesis tienen la obligación, o sea, están obligados de conservar inmaculada la fe del rebaño, o sea, tienen la obligación de extirpar la herejía al pastor supremo de todas las iglesias, o sea, porque dice, el Papa es el pastor también de la iglesia adventista. Se le ha dado el oficio de abrevar todo el rebaño cristiano, y por eso manda a sus sacerdotes a abrevar al pueblo adventista. De ahí que el poder de erradicar la herejía es un elemento esencial en la constitución de la iglesia. O sea, Jesús le dio el poder, no solamente el poder, sino la misión de erradicar la herejía de la iglesia. Y por supuesto, los cristianos que asesinaron, los hicieron en nombre de Jesús. Por eso, para Roma, herejía es toda creencia que se oponga a la enseñanza del Papa y de la jerarquía de la iglesia. Y que el remedio a la enfermedad es extirpar la herejía que está en la mente del hereje. O sea, si hay un hereje es porque su mente se corrompió y la única forma de extirpar la herejía es eliminar al hereje antes que llegue a expandirse a otra mente. Y para lograrlo, justamente hay que extirpar al hereje, no solo de la iglesia, sino del mundo de los vivos. O sea, hay que extirparlo para que no pueda corromper a la iglesia. Esa es la doctrina de Roma. Y eso hicieron. Ahora, ¿en qué se basa esta doctrina? Y se basa, como lo dice Roma, en la autoridad que le dio Jesús supuestamente a la iglesia de Roma. Entonces, en el catecismo romano, Roma sostiene y enseña que Jesús le dio a Pedro y a su sucesor, el Papa, junto al colegio de los apóstoles, representados por los concilios de la iglesia, ¿no?, autoridad para atar y desatar en la tierra y en el cielo, incluyendo la ley moral, y le dio autoridad de establecer y enseñar doctrina. Entonces, en el artículo 553 del Catecismo leemos: Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y está escrito en nuestras Biblias, está en Mateo 16, 19. Entonces, Jesús le dio esto a Pedro, entonces él podía cambiar cualquier cosa, y lo que él cambiara se cambiaría en el cielo. Está escrito. Y después sigue indicando el catecismo: el poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios. O sea, el que gobierna la iglesia es el Papa, incluyendo la iglesia adventista. Porque si es parte de la iglesia, él es el que gobierna la casa de Dios. Ahora, pero en la iglesia primitiva el que gobernaba era Cristo. Por eso este es el anticristo, es uno de los anticristos. Y el otro es Satanás. Entonces, por eso dice: el poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección y le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas.
El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados. Entonces, fíjense que Jesús, dicen, le dio autoridad para perdonar pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinarias en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles, Mateo 18, y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Y fíjense, todos estos versículos están en la Biblia y dicen lo que dice Roma exactamente. El artículo 881 dice lo siguiente: el Señor hizo de Simón, al que le dio el nombre de Pedro y solamente de él, la piedra de su iglesia. Justamente por esto es el anticristo, porque la piedra del ángulo es Cristo mismo. Le entregó las llaves de ella. Mateo 16, 18 al 19. Lo instituyó pastor de todo el rebaño. En Juan 21, del 15 al 17. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar, dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia, ¿no? Porque es el fundamento de la iglesia. Y se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Entonces sigue diciendo ahora en el artículo 882. El Papa, obispo de Roma y sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. ¿Por qué? La verdadera Iglesia de Cristo está unida a Cristo, pero ahora sí, la piedra fundamental es el Papa. Para estar unido a la Iglesia hay que estar unido al Papa, ¿no? Al anticristo. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función, vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal. O sea, ¿qué es? Un rey que tiene plena potestad, suprema y universal, tiene la suma de los poderes. Es un rey. Por eso, cada papa que sube se siente en su trono y es el reinado. Ahora estamos en el reinado de Francisco y es el rey. Y tiene plena, suprema y universal autoridad. Y universal implica que también la tiene en el cielo, porque lo que él ataca se ata en el cielo y lo que se desata acá se desata en el cielo. Y a eso le agregó el infierno, porque cuando Constantino le dio la tiara, la triple corona pontificia, por eso ahora tiene dos llaves. Tiene autoridad en el cielo, en la tierra y en el infierno. Y esa plena potestad la puede ejercer siempre con entera libertad, porque es plenipotenciario, ¿no? Es todopoderoso. Al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados. Y ahora fíjense, en el artículo 1444, Roma dice que Jesús le dio a los apóstoles autoridad y poder para perdonar pecados. Ahora, pero Jesús fue muy claro, esto es una barbaridad, porque ¿qué dijo él? Ni una jota ni un tilde cambiará de la ley. ¿Y cómo era el perdón de los pecados en medio de Israel? El único que perdonaba era ¿quién? Jehová. ¿Dónde? En el templo. Y a nosotros nos enseñó a orarle a nuestro Padre y pedirle el perdón a Él. ¿Y qué haría Jesús? Sería nuestro sacerdote, nuestro mediador, pero no el que perdona los pecados, porque hay uno solo que perdona pecados. Entonces Jesús no tenía ningún poder propio de perdonar los pecados, porque Él no iba a violar la ley. Él no se iba a poner como otro camino para obtener el perdón, sino como el camino al Padre. Y esto es un invento de Roma, para justificar que a los sacerdotes paganos, que a los paganos les perdonan los pecados, ahora la Iglesia Católica perdona pecados. Entonces, al hacer partícipes a los apóstoles en su propio poder de perdonar pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la Iglesia. Esta dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón Pedro: a ti te daré las llaves del reino. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, si se refiere a las personas, se refiere que el Papa tiene justamente poder de escribir y de borrar el libro de la vida. ¿A ustedes se les corta o se escucha?
la comunicación. No, para nada. No, para nada. Yo había preguntado porque se me cortaba, pero ahora lo voy. Buenísimo. Entonces, fíjense, esto es lo que dice Roma. Entonces, por eso uno tiene que conocer esto, por un católico cree en esto. Y sigue diciendo el catecismo. Está claro que también el colegio de los apóstoles se unió a su cabeza, según Mateo 18:18, 28:16 al 20, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Y eso está escrito también en Mateo. Y el 1445, artículo 1445 dice, las palabras atar y desatar significan a aquel a quien excluyáis de vuestra comunión, que lo borre los libros de la iglesia, será excluido de la comunión de Dios, o sea, será borrado del libro de la vida. Aquel a quien que recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo cogerá también en la suya. O sea, el que se arrepiente y vaya a hacer rodillas ante el Papa, y el Papa lo acepte de nuevo, Dios también, porque la única voluntad suprema es la del Papa. La voluntad de Dios está sujeta a la del Papa. La reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Y justamente está buscando poder. Esto es el catecismo. Ahora, ¿lo dice la Biblia católica? Sí. ¿Tiene soporte esta doctrina que es terrible en la Biblia católica? Sí. Y lo triste es que los mismos versículos lo están usando en nuestra iglesia para justificar la autoridad de la iglesia. Porque los lobos le están haciendo seguir el mismo camino que Roma. Y como el mismo camino que siguieron las iglesias caídas, y va a terminar como Dios anunció en la persecución. Analicemos qué dicen cada uno de estos pasajes del Nuevo Testamento de la Biblia católica para ver si indican lo que dice Roma, si dan soporte a las doctrinas de Roma. Entonces Mateo 16, 18 y 19 dice esto: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se atares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Dice esto la Biblia? Sí. Ahora, si nosotros decimos, bueno, yo creo a estas palabras, entonces me tengo que sujetar al Papa. Pero vamos a analizar después bien estas palabras, porque Jesús nos dijo que tenemos que observarlos cada vez y analizar, ¿ves? Y estudiarlos a la ley del testimonio. Es evidente que este primer pasaje apoya a la tesis de Roma, porque está reflejada la tesis de Roma directamente, indicando que Jesús estableció a Pedro como el fundamento de su iglesia y como su representante, dado que indica que Jesús le dio las llaves del reino y la autoridad de atar y desatar en la tierra y en el cielo, lo que para Roma es la autoridad de gobernar la iglesia, de cambiar la ley moral, de absorber los pecados, de pronunciar sentencias doctrinales y de tomar decisiones disciplinarias en la iglesia. O sea, de borrar o volver a escribir en la iglesia. Ahora vamos al segundo párrafo, que está en Mateo 18, del 15 al 19. Porque estos son los versículos que, evidentemente, cuando lo analicemos, son los agregados en la Biblia. En este caso son agregados. En otros versículos los cambiaron y agregaron palabras en medio de los versículos. Pero aquí todos, aparentemente, es un agregado entero. Entonces, ¿qué dice acá? Por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hasta ahí está perfecto. Más, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y eso es lo que se hace en nuestra iglesia. Y si no los oyere ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ya está. Sácalo de la iglesia. De cierto os digo que todo lo que atéis en la iglesia, en la tierra, será todo en el cielo. O sea, en el contexto de esto que le está diciendo. Ahora, si ustedes lo borran de la iglesia, será borrado en el cielo. Y si lo unen a la iglesia, será unido en el cielo. Y todo lo que se atéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, 2 se ponen de acuerdo en matar a alguien. Y esto es una locura, pero está escrito.
Ahora, vamos a analizarlo bien, porque Jesús dijo que estudiemos los cadáveres y pongamos esto a la luz de toda la palabra de Dios. Este segundo pasaje también apoya a la tesis de Roma, que indica que Jesús le dio autoridad de atar y desatar al colegio de los apóstoles, porque acá no le habla a Pedro, le habla a los apóstoles, a todos. Entonces le dice a ellos, os digo que todo lo que atéis, no le dice a Pedro todo lo que ates, no, a ellos en conjunto, en la tierra, será desatado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, sí, y esto lo usan en la iglesia adventista, si se establece una junta de iglesia y la junta ata o desata, es lo mismo. Ahora, entonces, y justamente este segundo pasaje apoya la tesis de Roma, que indica que Jesús le dio la autoridad de atar y desatar al colegio de los apóstoles. En nuestra iglesia, a la junta de iglesia, o una junta de una asociación, de la unión, de la división, o, ¿qué cosa? A la asamblea general de la iglesia. A los representantes de iglesia que tienen esa autoridad cuando se reúnen y se ponen de acuerdo en sus concilios, incluyendo el derecho de borrar de la iglesia el nombre de los que no oyen y obedecen a la iglesia, o, como interpreta Roma, el deber de extirpar la herejía. Pero, ¿es verdadero o falso el testimonio de estas palabras del Nuevo Testamento? Y Jesús nos dijo que examinemos los cadáveres. Lo probaremos siguiendo el método que Dios nos dio para arreglar nuestras lámparas. ¿Y cuál es? A la ley del testimonio, empezando por eso. Entonces, lo primero que debemos hacer es buscar comprobar la coherencia del testimonio de un testigo. En este caso, el Nuevo Testamento. Porque fíjense, cuando estudiamos esta lección de este trimestre, esto nos dicen nuestros teólogos. Ahora, pero como decía la lección de esta semana, dicen pero no hacen. Entonces, pero el pueblo de Dios tiene que hacerlo, tiene que examinar los cadáveres completos. Entonces, cuando estudiamos este tema específico, encontramos que el testimonio de estos dos pasajes sobre las que supuestamente fueron las palabras de Jesús es totalmente contradictorio con las palabras de Jesús registradas en los otros pasajes del Nuevo Testamento, y específicamente en el contexto de estos pasajes. Ahora, primero, ¿qué encontramos? Vamos a analizar algunas de las contradicciones que encontramos. Jesús dijo que en el reino de Dios, en su iglesia, no habría un discípulo que fuera mayor que sus compañeros, porque estaban peleando a ver quién iba a ser el mayor. Este principio es totalmente incompatible con el haberle dado antes a Pedro. Fíjense, porque esto aparece en Mateo 20, 25 al 27, pues estaban peleando. Pero si Jesús lo hubiera definido en el tiempo de Mateo 16, 18 al 19, ya estaría definido, no habría pelea. Entonces este principio es totalmente incompatible con el haberle dado antes a Pedro, como está registrado en Mateo 16, 18 al 19, el gobierno de la iglesia, para que se enseñoree de ella. Entonces, ¿cuál de las dos afirmaciones es la verdadera? Y leemos aquí en Mateo 20, 25 al 27. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Son reyes. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, como lo hace el Papa ahora. Más, entre vosotros no será así. Ahora, Jesús dijo que en la iglesia de él no va a pasar lo que hace el Papa, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Segunda cita, la encontramos en 1 de Pedro 2.4. Y acá Pedro mismo indicó, citando Isaías 28.16, que la piedra del ángulo sobre la que estaba edificada la iglesia, la piedra del ángulo del templo de Jehová, era Cristo, no él. 1 de Pedro 2.4. Y Pedro nos dice, justamente a los que entran al reino de Dios, acercándoos a él, piedra viva. Él es la piedra y está vivo. Desechada ciertamente los hombres, más para Dios escogida y preciosa, porque Cristo era la piedra del ángulo del templo de Jehová y la cabeza de la iglesia, no Pedro. Y está claro en la Biblia. Tercer punto. Sabiendo que habría un falso Jesús que le daría las llaves de su reino al Papa, en el mensaje al ángel de Filadelfia, al ángel de la Iglesia Reforma, que salió de Roma y debía buscar y encontrar la verdad, el santo, el verdadero Jesús, nos indica que él no le dio las llaves de su reino a nadie. Y leemos Apocalipsis 3.7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, porque hay uno falso. Es el que le dio las llaves al Papa. El que tiene la llave de David. O sea, Jesús dice, yo tengo la llave de David y es una.
El Papa tiene dos, porque tiene el cielo y el infierno, pero las que tengo yo es la única, es el reino de Dios. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, esta es la verdad. Y Jesús indicó que hasta que pase el cielo a la tierra, ni una jota ni una tilde cambiarían de la ley, lo cual es totalmente contradictorio a darle a sus discípulos autoridad de cambiarla. La autoridad de atar y desatar cualquier cosa, o la autoridad de perdonar pecados. Y Jesús dice en Mateo 5, 17 a 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, él vino, como dice Pablo, a la tierra como hombre, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para cumplir la ley, porque si no cumplía, no Mesías. Ahora, él no se iba a poner a perdonar pecados, ¿no? Porque si un hombre hacía eso era una abominación. Porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. Y el mismo Mateo 5, él dice que entonces que cuando uno va al templo a pedirle perdón a Dios y llevando su ofrenda, no va a Jesús a pedirle perdón, va al templo a llevar su ofrenda ante el Padre, porque hasta que él no muriera, la ley seguía funcionando así. Entonces, ¿qué pasaba? Tenía que ahorrarse la ley. Si tenía un problema con su hermano, tenía que arreglarlo antes de ir al Padre, porque si no, no estaba cumpliendo la ley. Ahora, y una vez que se hubiera reconciliado con su hermano, sí, que fuera al templo y llevara su ofrenda, iba a ser perdonado. Jesús creó otro camino. No, no había otro camino. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno lee las palabras de la Biblia católica, porque Roma puso a Jesús perdonando pecados, ¿para qué? Porque dice Jesús nos dio a nosotros autoridad para perdonar pecados, entonces Jesús tendría que estar perdonando pecados. Y es mentira, porque hubiera cambiado la ley y los profetas. En vez de someterse a la ley, hubiera hecho lo que hace el Papa, se pone en lugar de Dios y empieza a perdonar pecados. Es una barbaridad. Pero Roma tenía que poner a Jesús perdonando pecados, ¿para qué? Para poder decir que Jesús le delegó ese poder, pero es una mentira, porque Jesús fue claro, él vino a cumplir la ley, no he venido para abrogar ni para violar, sino para cumplir. Ahora, sigamos un poquito. Quinto, Pablo nos indica que sería el hombre de pecado y que pretendería sentarse en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, y que tendría autoridad sobre toda la iglesia. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. A ver, Pedro no había hecho esto. Pedro no estaba perdonando pecado, no estaba, digamos, gobernando sobre Pablo y sobre toda la iglesia. Era un verso, es un verso de Roma. El que haría esto sería el hombre de pecado. Por eso cuando Dios nos dice que escudriñemos nuestras lámparas, nuestras Biblias, porque son los cadáveres, y nos da el método para que el testimonio sea correcto, la luz sea correcta, cómo arreglarlas para que su luz alumbre correctamente, poniendo en conjunto el testimonio de los dos testigos, a ver qué es lo que dicen sobre un tema, y el testimonio consciente de los dos testigos es la verdad. Y cuando nos fijamos en el testimonio del otro testigo en el Antiguo Testamento, vemos que su testimonio también nos indica que Dios no cambiaría la ley, que la ley fue dada a todo Israel, incluyéndonos a nosotros. Y en él encontramos la orden de no quitar ni agregar las palabras de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos el mismo testimonio de las palabras del Nuevo Testamento que contradicen abiertamente a la supuesta autoridad que Jesús le habría dado a Pedro y al Colegio de los Apóstoles, la autoridad que invoca a la Iglesia de Roma. Y leemos en Deuteronomio 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Nadie tiene autoridad de quitar ni agregar, de atar ni desatar, porque si quita, desata la ley. Nadie tiene esa autoridad. Y en Malaquías 4:4, hablándole a la última generación, Dios nos dice que hasta la última generación ni una jota ni un tilde habría cambiado. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Esa ley es para nosotros. El Papa no tiene ninguna autoridad, ¿sabes?
Entonces en el Antiguo Testamento también encontramos el anuncio de la obra que haría el hombre de pecado, que buscaría cambiar los tiempos y la ley, y echaría por tierra la verdad. Obra que realizó el Papa, el hombre que se dice ser el sucesor de Pedro, el representante de Cristo, invocando la autoridad que Cristo le habría dado a Pedro en los pasajes que analizamos en la Biblia católica. Esta supuesta autoridad es la que usó, siguiendo las órdenes de Jesús supuestamente, para embriagarse de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Y qué dice Daniel 7:25? Y hablará palabras contra el Altísimo, porque buscará ponerse en lugar de Dios como lo hizo Satanás en el cielo. Y a los santos del Altísimo quebrantará, asesinará al pueblo que conoce a su Dios, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y justamente dice que Jesús le dio la autoridad para hacerlo. Pero el que le dio esa autoridad es el dragón, porque el que le dio su trono, su poder y su autoridad es Satanás. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y cuando vemos este testimonio claro, que Jesús no le dio ninguna autoridad, y tampoco se la dio Dios, sino se la dio Satanás. Y el claro y coincidente testimonio de los dos testigos, que así tendríamos que arreglar nuestras lámparas, contradice al de los pasajes autorizados por Roma para dar sustento a su doctrina. Y por eso ese testimonio resulta ser un falso testimonio. Entonces, si hacemos esto con todos los temas de la Biblia, vamos a encontrar cuál es el verdadero testimonio, el original. Y los cadáveres de los dos testigos van a resucitar. Eso es lo que nos dice Dios que tenemos que hacer. Y nadie nos va a poder engañar. Y vamos a poder subir hasta la cima del monte Sión con los dos testigos, porque eso anuncia la profecía. Y va a haber un pueblo que va a poder profetizar de nuevo con los dos testigos estando vivos en sus manos. Entonces vamos a dar una segunda mirada al contexto de estos textos. Aquí hizo Roma. Entonces, cuando analizamos, ¿qué? No sé. No, si no está conectado, no está conectado. Entonces, vamos a dar una segunda mirada al contexto de estos textos. Primero el inmediato y después en todo Mateo y después en toda la Biblia, porque eso tenemos que hacer. Fíjense, eso es lo que dice nuestra lección. El tema es, ¿lo hacen nuestros teólogos? No, porque no es el método que tienen para estudiar la Biblia, tienen otro. Entonces, cuando analizamos el contexto inmediato de estos textos, nos damos cuenta que estos pasajes resultan ser un burdo agregado, insertado, o sea, enteramente insertado. En algunos casos, como en Hebreos, cambiaron las palabras. Acá insertaron pasajes enteros. En el texto, que parece ser el original, que tampoco no sabemos si cambiaron algo en eso, sin que el que lo hiciera se preocupara demasiado de integrarlo en su contexto. ¿Por qué? Porque los romanos, ¿qué hacen? Va alguien católico de la iglesia, como no tenía prohibido leer la Biblia, solo escucha al sacerdote, que le lee estos versículos y le dice palabra de Dios y ya está. Ninguno va a leer y buscar a ver, justamente. El problema es que para Roma es que Lutero sacó esa Biblia y se la dio al pueblo. Por eso Roma persiguió y asesinó al que tenía una Biblia. Entonces leemos en Mateo 16:13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y era la verdad. Entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿cómo llegaste a saberlo eso? Porque Dios te lo reveló. Entonces, y justamente si saltamos los dos versículos insertados, vemos como la coherencia en el texto. Entonces, Jesús mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces Pedro dice eso y entonces inmediatamente Jesús le dice esto. Pero ahora en el medio le agregaron esto. ¿Y qué dice? Y yo también te digo que tú eres Pedro. Pero esto es un verso.
Vamos a ver por qué es incoherente con el resto de las palabras de Jesús y con el resto de toda la Biblia. Pero podemos observar que sí, las palabras de los versículos 18 y 19, que dan soporte a las doctrinas de Roma, pero contradice el testimonio común de los dos testigos, el texto de Mateo 16 resulta coherente. O sea, por eso resulta evidente que es un agregado, un burdo agregado. Pero además, si seguimos leyendo Mateo, también resulta incoherente con su contexto. Estábamos con el contexto de estos versículos. Entonces, fíjense, si estos dos versículos, justamente son contrarios a toda la palabra de Dios, no estuvieran, el texto es coherente. Porque Jesús les pregunta, estando con todos los discípulos. Entonces preguntó a sus discípulos, o sea, todos estaban presentes. Y si esto hubiera pasado, todos serían testigos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y es totalmente coherente. Ahora, ¿qué pasa con lo que está en el medio? Es incoherente con justamente el contexto inmediato. ¿Por qué? Jesús no interrumpe, eso parecía otra cosa y después le manda. Y además es incoherente con el resto de Mateo. Ahora, fíjense acá, según este testimonio, Jesús estaba con ¿quiénes? Con todos los discípulos. Si Jesús hubiera pronunciado lo que dice Mateo 16, 18, 19, aparte de las otras palabras, todos los discípulos lo hubieran oído. Y todos sabrían que el que tenía la llave del reino era Pedro. ¿Y qué le dijo? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, vamos un poco para adelante. Y vamos a ver las incoherencias que hay. Pero vamos a analizarlo racionalmente. Entonces, primero, sin las palabras de Mateo 16, 18 y 19, el capítulo 6 es totalmente coherente. Pero además, si seguimos leyendo Mateo, también resulta incoherente este texto con su contexto más amplio, justamente. Y resulta incoherente que Jesús le haya dicho a Pedro que le daría la llave del reino, o la plena autoridad de la iglesia, frente a los discípulos, nombrándolo el mayor. Y resulta incoherente con el relato de los capítulos posteriores, en los que ellos, incluyendo a Pedro, ignorando estas supuestas palabras de Jesús, como si no las conocieran, disputaban quién sería el mayor. Porque Pedro les hubiera dicho, ¿no escucharon que yo soy el mayor? Ya está, yo tengo la llave del reino. Ahora, nuevamente vemos que sin los versículos de Mateo 16, 18 y 19, el relato de los capítulos 18 y 20 de Mateo vuelve a ser coherente con su contexto. Porque si Jesús hubiera dicho eso frente a los discípulos, no tiene sentido lo que vamos a leer. Porque ahora llegamos al capítulo 18, versículo 1 al 3. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Fíjense que Jesús nunca habló de iglesia. Y que iglesia se empezó a llamar mucho después. Porque la iglesia se le empezó a llamar a la iglesia mucho después. Primero se le llamaba el camino. Ahora, y entonces la boca de Jesús no puede estar la palabra iglesia. Entonces, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Porque todavía están pensando en un reino que se establece en la tierra. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No se preocupen por ser el mayor, sino por entrar. Pero si Jesús 2 capítulos antes lo hubiera definido y hubiera puesto a Pedro como el mayor, no estarían disputando quién es el mayor. Sabrían que es Pedro, y Pedro sabría, pero es mentira. Ahora vamos a Mateo 20, 25 al 27. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Ahora,
¿Y qué le habrían dicho el versículo? ¿Qué estás diciendo? Ya nombraste a Pedro como la cabeza y que se va a enseñorear. Por eso es absurdo que Jesús haya dicho lo que Roma le quiere hacer decir en Mateo, digamos, 16, 18, 19, con el resto de las palabras de Jesús. Porque Jesús dijo, entre ustedes no va a haber un papa, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor, después vuestro siervo. Porque en el cielo no existe jerarquías. Porque el mismo Gabriel, cuando Juan quiso postrarse ante él, le dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, somos todos consiervos. No hay un siervo superior a su hermano, somos todos consiervos. Y Gabriel es el que ocupa el lugar de Satanás. Las palabras de Jesús son claras, en la iglesia de él no tiene que existir jerarquías. Y él jamás le habría dado a Pedro esa autoridad. Y por supuesto, durante la época de los apóstoles, Pedro no ejerció ningún tipo de autoridad, ¿no? Ninguno de ese tipo de autoridades. Tenés que ponerle a la izquierda soporte porque ya se rompió, se quebró. Entonces, a ver, sí, espera, ahora lo arreglo. Se te va todo el tacho. Bueno. A ver, no, déjalo así. Corre el grandote y poné los otros. No, el grandote, esa, ponela al costado. Y las otras ponéselas abajo. Y esa que se cayó, ponela arriba. Bueno, entonces, lo mismo ocurre con el texto introducido en Mateo 18. Con el agravante que el texto introducido o cambiado, no lo sabemos, no solo contradice las palabras de Jesús en su contexto amplio, sino en su contexto inmediato. Ahora, fíjense lo que leemos acá, ya empezando Mateo 18, 12. ¿Qué os parece? Dice Jesús. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, o sea, un miembro de la iglesia se descarría, ¿no deja a las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? O sea, ¿qué hace Dios si un adventista se descarría? Y la va a buscar. Y si acontece que la encuentra, cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Eso es lo que le estaba enseñando Jesús. Esa gorda es la que va, gorda, sacala, que es la que va arriba. Esa que está en el medio, esa. Porque si no, no va a aprender. Y esa finita metela. La otra que estaba quemada, metela en el medio. Entonces, fíjense esto. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. O sea, ¿qué pasa? Dice Jesús. Ahora, si se descarría, ¿qué hace el Padre? Lo va a buscar. ¿Quiere el Padre que se pierda alguno de ellos? No, ninguno. Entonces, si un hermano se descarría y se va de la iglesia, ¿qué quiere Dios? Está diciendo Jesús. Que lo vayamos a buscar, eso no está diciendo. Porque es la voluntad del Padre que no se pierda. Y en Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si tú ayer has ganado a tu hermano. O sea, ¿cómo sabemos que un hermano se descarrió? Pues está pecando. Y si ese pecado lo hace contra uno de nosotros, ¿qué nos dice Jesús? Ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oye, has ganado a tu hermano. O sea, si hiciste la voluntad de tu Padre. Ahora vamos a saltarnos lo que está en el medio. Fíjense, porque esto continúa en el versículo 21. Porque Jesús les dice, andad y habla con tu hermano, reprendelo. Y si te oyere, lo ganaste. Y perdonalo. Ahora, entonces, ¿cuántas veces dice Pedro, tengo que hacer esto? Porque Jesús nunca dice que lo publiques, que vayas y lo perdones. Y en Mateo 18:21 leemos lo siguiente, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Porque está hablando de perdonarlo. Que pecó contra mí, ¿hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún a 70 veces 7. Ahora, entonces, ¿qué hay que hacer con las ovejas descarriadas? Y dice, nuestro Padre lo va a perdonar hasta 70 veces 7 y no quiere que ninguno se pierda. ¿Y ustedes qué tienen que buscar? Lo mismo. ¿Cuántas veces los tienen que perdonar? Hasta 70 veces 7. Ahora, ¿qué pasa con las palabras que Roma metió en el medio?
anulan todo esto. Y vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué dice en este otro procedimiento? Que se metió en Roma y la iglesia adventista. Porque los lobos los metió en la iglesia adventista. Entonces, ¿qué dice ahí? Mateo 28:16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, toma a testigos contra esta persona. Ahora, este procedimiento no dice que lo busquemos para que se salve, sino que busquen testigos para acusarlo, porque esta es la Inquisición. Ahora, si no se oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿A quién? A la iglesia. Acusalo ante la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Sáquenlo de la iglesia. Ahora, ¿pero qué pasa con esto? Esto viola todo, porque Jesús le dijo a los discípulos que ese procedimiento, el que él dijo, lo repita hasta 70 veces 7 y lo perdonen. Ahora, pero si esta persona no se arrepiente una vez, ¿qué tiene que pasar? ¿Jesús le dijo que lo arranquen de la iglesia? No, es una locura. No tiene nada que ver, esto invalida todo lo que Jesús dijo. Y dice, de cierto a cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, o sea, si ustedes lo arrancan de la iglesia, será arrancado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra, o sea, si ustedes lo anotan en el libro de la vida, en el libro de la iglesia, se va anotado en el cielo el libro de la vida. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, esto se metió en la iglesia adventista y lo creen los pastores adventistas. Y lo predicó un pastor adventista hace poco, el año pasado, un bautismo de primavera de los niños. ¿no? Dijo, esos niños ahora quedan anotados. Claro, entonces ahora lo estamos bautizando y ya queda en el libro de la vida. Antes no estaba. Y era un pastor viejo. Sí, bueno, pero es lo mismo, es peor todavía. Ahora, entonces ahora que los bautizamos está el libro de la vida y van a ser salvos. Y entonces, ¿por qué no los bautizaste como Roma a los 8 días, 12 días, si estás seguro que son salvos? Claro, porque si se mueren antes. Es una barbaridad. Ahora, y otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, o sea, en todos los concilios, allí voy a estar en medio de ellos. Entonces lo que ustedes decidan es autoridad, y tiene autoridad mía. Y es una verdura total. ¿Por qué? Porque niega el perdón. Entonces, ¿qué pasa? Si un hermano me ofende y voy y no me pide perdón, lo acuso, van otros, lo acusan y lo arrancan de la iglesia. Entonces, ¿qué dice Jesús? Él no quiere que ningún hermano se pierda y si se va de la iglesia hay que ir a buscarlo. En cambio, acá están metiendo el procedimiento para arrancar de la iglesia. Porque esto es lo que hace Roma. Este es el procedimiento que inventó Roma y lo metieron también en la iglesia. Ahora, y en nuestra iglesia aplican esto. Y dicen, Jesús nos dio la orden de hacerlo. Mentira. Ahora, Jesús te dio la orden de perdonar a tu hermano hasta 70 veces 7. Y si él se va de la iglesia, tenés que ir a buscarlo para que vuelva a la iglesia. Jamás arrancar de la iglesia. Ahora, eso es lo importante. Porque Jesús, antes de esto, en Mateo, cuando habló en Mateo 13, los siervos fieles le preguntaron qué hacer a su padre. Y él que dijo, no arranque a nadie en la iglesia. Pero Señor, es cizaña, ya tiene frutos cizaña. Tampoco. Ni aunque tenga frutos, ni aunque la cizaña haya crecido en el corazón de él y tenga fruto. Nadie tiene que arrancar a nadie de la iglesia. Y las palabras de Dios son claras. Ahora, por eso todo lo que está haciendo nuestra iglesia es contrario a la voluntad de Dios. Y justamente lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos es a hacer lo mismo que hizo y hace su Padre con nosotros. Porque ¿cuántas veces perdonó Dios a Israel? 70 veces 7. ¿Y qué hace Dios? Alguien tiene el micrófono abierto. Se le abrió el micrófono a alguien. Entonces, ¿qué hace Dios con nosotros? Va a buscar a las ovejas descarriadas para perdonarlas, restaurarlas, todas las veces que sea necesario, hasta 70 veces 7. O sea, ¿cuántas veces va a ir Dios a buscar a alguien que se descarría? 70 veces 7. ¿Y lo va a borrar del libro de la vida el primero? No. Porque eso es lo que no hace Dios. Y los siervos de Dios tienen que hacer lo que Dios hace.
porque no es su voluntad que se pierda ni uno de sus hijos. Eso es lo que dice Jesús. En cambio, este procedimiento que introdujo Roma, justamente es contrario al procedimiento que deberían seguir los hijos de Dios para salvar a los hermanos descarriados, lo que excluye el acusarlos ante sus hermanos y condenarlos, como sí lo hace el acusador, porque el procedimiento de Roma es para acusar, es un procedimiento judicial para acusar, y buscan 2 testigos para arrancarlo de la iglesia. Ese es el tema. Ahora, y leemos Mateo 5, 44 al 48. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Ahora, ¿Dios sigue bendiciendo a los malos? Sí, lo está protegiendo hasta que tenga oportunidad de oír la verdad, y que hace llover sobre justos e injustos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús nos enseñó eso. ¿Cómo nos va a enseñar otra cosa? Sí, justamente ahí en Mateo 18 empieza diciendo que no es voluntad de Dios que se pierda uno solo. ¿Y nos da autoridad a nosotros para arrancarlo de la iglesia? No, es una locura, ¿eh? En cambio, el procedimiento judicial que aparece en el texto recuadrado, además de la falta de autoridad, la falsa autoridad de atar y desatar, no hay perdón hacia un hermano, menos 70 veces 7, ni una sola vez, porque se lo va a acusar. Y el acusador justamente no es hijo de Dios, sino el ofendido es instruido a buscar ayuda para acusar, juzgar y condenar a su hermano, porque ese es el procedimiento. Busca ayuda para acusar, juzgar y condenar a su hermano. Ahora, si sigue esta instrucción, no necesita perdonarlo ni una sola vez, ni pasar por alto su ofensa, ni poner la otra mejilla, como lo hicieron los escribas y fariseos que acusaban y condenaban a la mujer adúltera, una pecadora, y a Jesús, un inocente. Este procedimiento espurio instruye a buscar 2 testigos para poder acusar y condenar a un hermano. Y lo que guía a ese acusador no es el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Si no los oye, poder acusarlo ante la iglesia, para que la iglesia lo tenga por gentil y publicano, para que lo juzgue como cizaña. Busca arrancar la cizaña de la iglesia, extirparlo de la iglesia, sacarlo del redil, para extirpar la herejía, porque justamente esto fue puesto para justificar la obra que hizo de Roma con los herejes, y busca justificar su acción diciendo que sigue las instrucciones de Jesús, busca justificar la teología de la persecución. Y por supuesto, no es eso lo que harán los siervos fieles, los que oyen y hacen la voluntad del Padre Familia. Fíjense, antes de estas supuestas palabras de Jesús, en Mateo 13, 24 al 40, Jesús dijo estas otras palabras, que no tienen nada que ver con lo que introdujo Roma. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Y lo permitió Dios? Sí. Y cuando salió la hierba, ¿no? Entonces acá está hablando cuando germina el trigo y la cizaña, y solo puede germinar cuando ya fue sembrado el trigo, cuando los siervos del Padre de Familia se despertaron, y dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. ¿Por qué? Porque la extinguieron, la hierba es la misma, se la distingue por el fruto, por el tipo de espiga. Y ya tenía fruto esta planta de cizaña. Vinieron entonces los siervos del Padre de Familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Satanás lo hizo. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿A quién? ¿A las plantas que ya tienen fruto? Y él les dijo, no, aunque tengan fruto. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. A ver, ¿qué estaba haciendo Pablo? Estaba persiguiendo, era el fruto de él, ¿era de trigo o de cizaña? De cizaña. ¿Y qué hizo Dios? Lo arrancó con un tizón del fuego. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora esta es la voluntad de Dios. ¿Jesús actuaría en contra de la voluntad de Dios? No, jamás.
Ni un granito de cizaña, ni una plantita de cizaña hay que arrancar de la iglesia, aunque tenga fruto. Y los principios de Dios no cambian. Es evidente que ese procedimiento para acusar de herejía a un hermano y arrancarlo de la iglesia es de Satanás, es de Roma, son las palabras de Roma. Por eso, si nosotros observamos claramente, como Dios nos dijo a los testigos, nos vamos a dar cuenta de las incoherencias y de la mentira, porque resulta contradecir a toda la palabra de Dios. Entonces, lo mismo pasa, fíjense, y tristemente nosotros no hacemos lo que Jesús dijo. Entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, en el mismo acto, ¿no? Y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Estaba en la cama con otro hombre. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora, ¿todos tenían pecado? Sí. ¿Hay diferencia para Dios? No, porque ni un mentiroso entra al reino del cielo, tampoco un adúltero. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora, enderezándose de Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo: ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, no te voy a tirar una piedra, porque Jesús no tenía pecado. Y te tiró una piedra, no, vete y no peques más. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en la iglesia? Si se encuentra una mujer en el acto del adulterio, ¿qué hacemos? Ahora, o si una chica queda embarazada, ¿qué hacemos? La borramos. ¿Y Dios nos dice instrucción o nos dijo que no? Que a ni uno arranquemos la iglesia. ¿Estamos siguiendo la instrucción de Dios? No, estamos haciendo la mentira porque metieron dentro de la iglesia adventista el procedimiento creado por Roma para extirpar la herejía y estamos siendo hacedores de maldad porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque los que echan y levantan la mano para echar de la iglesia a un hermano, si Jesús empezara a escribir los pecados de esos, se irían todos y no quedaría ninguno, y ninguno lo condenaría. Y todos están violando la voluntad de Dios. Ahora, pero están engañados, ¿por qué? Porque la Biblia católica lee ese procedimiento y los lobos lo introdujeron en la iglesia para hacernos seguir el camino de Roma. Y justamente esto es importante. Otra cosa que pasó por alto el sabio, como dijo Roma, que introdujo estas palabras de la Biblia católica, es que en el tiempo previo a la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos no entendían el evangelio del reino de Dios. No sabían qué es lo que sería la iglesia de Cristo. Ellos estaban esperando un reino terrenal en que Jesús reinara como rey. Y nunca Jesús pudo haber usado las palabras dilo a la iglesia, ni las palabras sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque la iglesia aún no existía y los discípulos no habrían entendido a qué se refería. Y Jesús tampoco nunca usó la palabra iglesia, siempre habló del reino de Dios, el reino de los cielos. La palabra iglesia se usó mucho después. ¿Y qué le habrían dicho los discípulos? Le habrían preguntado: ¿dilo a qué? Y es evidente que ese es un verso. O sea, porque eso fue introducido en la Biblia mucho después. No solamente cuando a la iglesia se le llamaba iglesia, sino porque al principio se le llamaba el camino, porque ellos andaban en el camino siguiendo las pisadas de Jesús, sino que fueron introducidas después del tiempo de la apostasía. Aparte de estos versículos, en ninguna de las palabras de Jesús se puede encontrar la palabra iglesia. Por eso resulta evidente que estas palabras fueron introducidas en el diálogo de Jesús con sus discípulos en un tiempo posterior al de los sucesos ocurridos en el relato de Mateo 16 y 18. Es un verso de Roma, como el verso que encontramos en, digamos, Hebreos 1, 1 al 3, y la misma Roma dice que esas palabras, esos términos, no eran usados por la iglesia primitiva ni estaban en la Biblia, y que ella fue la que los creó. ¿Y cómo llegaron a la Biblia?
las introdujo Roma. ¿Cómo? Como Dios nos dijo. Entonces, fíjense si nosotros ponemos línea sobre línea lo que Dios dice, las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, vamos a ver que esto es apócrifo, es una mentira de Roma, una burda mentira introducida para justificar las barbaridades que hizo Roma y el asesinato de los cristianos, diciendo que Jesús fue el que lo instruyó a hacer eso. Y por supuesto en Roma no cambia. Ahora, lo triste es que nosotros en la Iglesia Adventista estemos haciendo eso. ¿Somos todos estos versículos en la Iglesia Adventista como si provinieran de la boca de Jesús? Lamentablemente sí. Y se les da el mismo uso que les da Roma, porque los lobos están, digamos, a la Iglesia Adventista la están organizando para perseguir. Y esa es una realidad y es triste. Ahora, podríamos estudiar, si quieren, la teología de la persecución en la Iglesia Adventista, pero no lo vamos a hacer ahora, salvo que ustedes quieran. Vamos a preguntas, porque lo que yo quería después hacer de ustedes es estudiar un poco más el catecismo, así empezamos a ver lo que hay ahí, porque es increíble, porque cuando uno lo estudia se da cuenta de dónde provienen las doctrinas que tenemos en la Iglesia y las que se predican desde nuestro púlpito, especialmente sobre Jesús. Ahora, ¿se entendió esto? Sí. Ok, bueno. Entonces, fíjense, nosotros esto es para qué Dios nos dijo que arreglemos nuestras lámparas. ¿Para qué tenemos que estudiar los cadáveres? Para que vuelvan a la vida. Y después les empecemos a contar a nuestros hermanos cuál es la verdad, para que ellos puedan ver cuál es la verdad con la Biblia sola. O sea, siguiendo el método que Dios nos dio, poniendo línea sobre línea a todo lo que Dios dijo en su palabra sobre un tema específico, especialmente este que es muy delicado. Y en la Iglesia Adventista, lamentablemente, ya está todo preparado para perseguir. Y hay edictos donde se manda a los pastores a perseguir. Y a los ancianos se los manda a perseguir. Y se introdujo lo mismo que Roma, con el mismo soporte bíblico. Y después lo vamos a estudiar. Eso está en los edictos de la Iglesia, de las juntas directivas, que dicen que Jesús les dio autoridad para desatar, más o menos. Y por eso, digamos, se hizo que la Junta, digamos, que el Congreso General de la Ciudad General establezca las creencias fundamentales, porque tiene autoridad para atar y desatar. Y, digamos, la orden de extirpar de la Iglesia a los que no creen las 28 creencias fundamentales. Pero así es la vida. Bueno, pero ¿hay alguna pregunta? Walter, tu cámara está prendida, ahí está. ¿Lo escucharon todos? ¿Se entendió? Porque la idea es que entendiéramos justamente cuál es la verdad y para que los dos testigos vuelvan a la vida. Okay. ¿Hay preguntas? ¿Alguno está vivo? ¿No? Parece que están durmiendo en la siesta. Estamos vivos. Verónica es la única. Claro, Vero y Jimmy están despiertos. No, porque el bautismo, cuando no es que te bautizás y ya sos salvo, uno se bautiza y empezás en el camino de la santificación. Ahora, el que se bautiza, fíjense, cuando alguien oye la palabra de verdad y cree y tiene fe y se bautiza, es salvo. Claro que es salvo. Ahora, pero porque empezó a andar el camino de salvación, y si recibe el Espíritu Santo, la promesa está en el reino de Dios, es salvo. Si tiene que descansar, ya es salvo. Ahora, pero si está vivo, tiene que seguir ese camino, y él puede decidir irse a otro lado, y si se va a otro lado, él eligió irse. Ahora, nadie lo va a sacar de la iglesia, pero si la persona quiere irse, o quiere dejar el camino angosto, y lo puede hacer, porque es libre. Porque el que es salvo por la fe. No es pero una vez salvo para siempre. No, porque sigue teniendo libertad de irse a otro lado, y si se va, y aquí puede hacer lo que quiera.
Porque la elección es diaria y constante. Ahora, si nosotros elegimos estar al lado de Dios y tomamos de la mano de Dios, por supuesto que somos salvos. Se corta internet. Se corta internet. Bueno, entonces, vimos esta parte. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, porque hay mucha gente que se le está cortando. Vamos a seguir, entonces, el estudio el martes. Bueno. Pero por lo menos esta parte la pudimos ver. Y completamos lo que sería el estudio de la elección. Y vamos a profundizar después sobre este tema cuando estén todos, porque se ve que no estamos todos. Así que espero que haya servido. Y después, Vero, poné el pedacito que grabaste, Fernando, el tuyo. Pues Fernando también se le cortó de nuevo. Sí. Ah, no estamos. No, se le cortó de nuevo. Sí, hay mucho que se le corta. Sí, parece que este tema no le gusta al príncipe y nos está cortando por todos lados. Bueno. No sé si los mellizos están. No está. ¿No están? No. Porque hay otra conexión que no es de los mellizos y no la reconozco. Y me parece que uno de los mellizos dijo que iba a entrar. Sí, iba a entrar, pero... ¿No está? No. Bueno. ¿Ariel o Maxi están? No están. Así, oramos y después el martes retomamos el tema. Sí, Ivana está, sí. Sí, estoy yo y Vanessa. La Vanessa. La Vanessa era Estamos lejos del micrófono. ¿No, ¿nadie tiene preguntas? Buenísimo. No, dice Ivana que escucharon bien. Bueno, no era por si tenían preguntas también. Si querían... Hay otros que se les cortó, así que en vez de empezar otro tema, lo vamos a empezar el martes. Hola, Cristian. Sí. Bueno, ya que tenemos un poquito de tiempo, te hago una pregunta. Y no es justo lo que hablamos ahora, sino lo que hablamos al principio. ¿Viste cuando decía que los cadáveres tenían poder para dejar de que llueva por 3 años y medio? Sí. Bueno, eso es que durante el tiempo que estuvieran, o sea, que no estuviera restablecida la verdad, no iba a haber derramamiento de Espíritu Santo. No, esto quiere decir que en estos 2 testigos está la profecía. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que nos llueva en los días de su profecía. ¿Dónde está la profecía? La profecía es la de los 2 testigos. Está ahí la profecía. Porque está hablando justamente cuando no llovió. Cuando Elías dijo que no iba a llover, está hablando del Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Por de dónde están anunciadas las últimas plagas? En el Apocalipsis. Digamos, esto está dicho para identificar cuáles son estos 2 testigos. El Antiguo y el Nuevo Testamento, donde está la profecía. Porque ahí está. Y ese es el librito que tenemos que comer nosotros para poder profetizar. Porque tenemos que explicar cuáles son los días en los que no va a llover, que es el tiempo de prueba y sellamiento del pueblo adventista. Y cuándo van a ser convertidas en sangre las aguas y van a ser herida la tierra con toda plaga. En el tiempo de la ira, el tiempo de las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, ¿quién tendría que entender esto? Esto es para el pueblo, tiene que comer el librito, es para nosotros. Dios nos está hablando a nosotros, porque cuando preguemos el fuerte pregón, los 2 testigos van a estar vivos. Ahora, pero en el tiempo nuestro, cuando las vírgenes fueran despertadas, y tendrían que tomar sus lámparas y arreglarlas. ¿Cómo? Y justamente siguiendo la instrucción que Dios nos dio, como es el de esta es la instrucción para el pueblo adventista. Entonces, porque los cadáveres estarían en medio de Roma, y ¿quiénes serían estos que los escudriñarían? Los verían, los estudiarían por 3 días y medio. El pueblo adventista, el pueblo que tiene que profetizar de nuevo. Entonces, cuando se despertara, tendría que empezar a estudiar la Biblia. Y mientras tanto, se estaría formando la triple alianza. Estarían todos festejando. Pero, después de 3 días y medio de fiesta de los otros, ahora, ese pueblo encontró la verdad. Después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. O sea, resucitaron. Porque Dios guió a su pueblo a entender las palabras de la profecía. Y se levantaron sobre sus pies. Ahora los 2 testigos están vivos y empiezan a profetizar de nuevo. ¿En manos de quién? Del pueblo de Dios. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ahora, como dicen en Daniel 11,
Pero noticias del Oriente del Norte la atemorizarán. ¿A quién? Al rey del norte. O sea, tendrá miedo. Y oyeron ahora los dos testigos una gran voz del cielo que les decía: subid acá, porque ese pueblo ve el camino a la cima de la montación iluminada por la luz de los dos testigos, y los dos testigos suben con ellos, y subieron al cielo en una nube, como Elías, y sus enemigos los vieron. Ahora, este es el Elías que está predicando en la iglesia adventista, el pueblo de Dios. Dios dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y estos van a ser el especial tesoro, los que con los dos testigos, con sus lámparas en las manos, llegan a la cima del monte Sión. Y ahí, cuando llegan, se termina justamente el tiempo precisamente del pueblo antiguo. Ese es el tema. Y esto es lo que tendría que entender el pueblo antista, porque es para nosotros, como Dios le demostró a Elena. El Apocalipsis tiene las instrucciones para el pueblo antista, para que pueda profetizar de nuevo. Entonces, cuando el pueblo antista entendiera cuál es la instrucción de Dios en el Apocalipsis, ¿qué pasaría? Y los dos testigos volvieran a la vida, se produciría un gran reavivamiento en medio de la iglesia adventista. Es el último reavivamiento, el que no se apagaría. Y por supuesto, los dos testigos ahora estarían vivos. Y ya no serían más los cadáveres en las manos del pueblo antista, porque habrían arreglado sus lámparas y habrían hecho que sus dos testigos vuelvan a la vida. Esa es la promesa de Dios. Y tendríamos digamos, ya entenderíamos claramente cuál es la voluntad de Dios y cuáles son los principios que Dios estableció y cuáles son las verdaderas palabras de Jesús en el Nuevo Testamento y cuál es Jericó Roma. Que cuando uno lo estudia y los observa y los analiza como Dios dijo que tenemos que analizarlos, son evidentes los cambios que hizo Roma. Y son burdos y absurdos. Pero a Roma no importa un pito eso. Y va a matar, diciendo que Jesús le pide que lo haga. Así que, y lo triste es lo que va a pasar en la iglesia adventista, está pasando. Bueno, pero a ver, Dios dijo que iba a pasar y tiene que pasar para que la gente abra los ojos, porque tiene que conocer con la voluntad de Jesús, y el que no hace la voluntad de Dios no va a entrar al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso es lo que tenemos que buscar hacer, la voluntad de Dios. Y para eso, para conocer la voluntad de Dios y para vivir de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que escudriñar nuestras Biblias. Tenemos que hacer que los dos testigos vuelvan a la vida. Tenemos que arreglar nuestras lámparas y, por supuesto, siguiendo el método que Dios nos dio, que no es complicado, es sencillo. Conceptualmente es muy sencillo. Solo requiere que querramos hacerlo y lo hagamos. Y el que tiene fe, lo va a hacer. Porque no se requiere mucho, poder intelectual, sino se requiere de una mente sincera que quiera que Dios lo guíe a encontrar la verdad. Y los niños y los humildes son los que van a poder encontrar la verdad y lo van a aplicar con poder. Así que, bueno. Cristian, una pregunta. ¿Cómo se entienden esos 3 días y medio o 3 años y medio de los testigos? Es un tiempo simbólico. A ver, fíjate, vamos un poco acá. Vamos a lo que dice Santiago. Porque desde que el pueblo adventista comiera el librito abierto y le amargara el vientre, no habría más tiempo profético hasta que llegaran los días de la voz del ángel. O sea, este tiempo simbólico, pero no equivale a 3 años y medio. ¿Por qué? Porque el tiempo no sería más. Pero vamos a lo que dice Santiago en Santiago. Cristian, además dice después de 3 años y medio. No dice que va a durar, tal vez es después de los 1260 años de persecución papal, ¿no? Sí, puede ser, pero lo importante es esto, porque va a ser un pueblo que lo va a entender y va a subir encima del monte Sión. Y ese pueblo es el que tiene que profetizar de nuevo, porque viene después de Apocalipsis 10, donde ese pueblo profetizó. Es la instrucción al pueblo que va a profetizar de nuevo. O sea, claramente se refiere a la última generación. Sí. Porque ¿cuándo se forma la triple alianza? En la última generación. Cuando todos se abrazan y se mandan regalos unos a otros, protestantes y católicos. En la última generación. Ahora, pero vamos a Santiago. Y el profeta Elías, es de la última generación, ese que habla en Malaquías 4:5, creo,
que enviaré el profeta Elías. Es la última generación de adventistas que se despiertan después de entender el Apocalipsis y todas las verdades presentes, digamos. Digamos, es el que predica el mensaje de Dios. O sea, por ejemplo, No es uno. en el tiempo del fuerte pregón es el Espíritu y la Iglesia, o sea, son los 144.000. Y a eso se unen los obreros de la undécima, y todos predican el mensaje de Elías. Todos son Elías. Es por eso esa predicación se va ampliando cada vez más hasta que cuando termine el fuerte pregón, toda la gran multitud va a estar predicando lo mismo. Va a ser un fuerte pregón, porque va a haber una multitud que nadie puede contar que estaba predicando lo mismo. Ahora, en el pueblo adventista se empieza a despertar de a uno. Y ese uno tiene que hablar a su hermano, como dice Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová, los Elías, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó yo. Y así se esparce. Cada uno empieza a predicar a su hermano, y el que oye le predica a su hermano, y así se esparce como reguero de pólvora. Sí. Hace 3 semanas yo le dije eso a un compañero de la iglesia, a un director de evangelización de la iglesia, ¿no? Y lo que tú piensas de que Jehová es el renuevo, ¿no? El Mesías era el renuevo de Jehová. ¿Y sabe lo que me dijo? Te voy a dar un consejo. Apártate de ese Cristian que está endemoniado. Y sí, Jesús dijo que si al padre de familia lo llamaron Belcebú. Sí. ¿Cuánto más? Está cumpliendo la profecía. Locura, ¿no? Entonces, pero no me animo a decir a los otros. Tengo que ser muy político, muy cuidadoso. Sí, bueno, hay que decirle al hermano que tiene hambre de justicia. Entonces, pero leamos Santiago 5, 17, 18. Entonces, ¿qué dice la profecía? Esto para la pregunta de Walter. Dice, ¿qué pasó con el verdadero Elías? Con el primero, que es el tipo, y nosotros seremos antitipo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, como dice. Y los testigos tienen poder para que no llueve los días de su profecía. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, hasta que ese pueblo conociera la verdad, no habría lluvia. Porque por esos 3 años y medio estarían estudiando la Biblia hasta que encontraran la verdad y que los 2 testigos volvieran a la vida. Ahora, cuando alguien encuentra la verdad y la luz se enciende, están vivos los testigos. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia. Y entonces cuando alguien ore, una vez que el pueblo conoce a su Dios, la lluvia va a venir, como dice Joel. Y la tierra produjo su fruto. Y ahora Dios tiene una cosecha. Aunque entonces, sean 70, porque eran 70 en la época de Elías. Sí, Claro, bueno. había 7.000 que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Pero el resto del pueblo no lo conocía hasta que Elías se enfrentó a todos, porque todo el pueblo tenía que escuchar el mensaje. Estaban engañados. Y entonces, después que Elías hizo la obra que hizo, ¿qué dijo el pueblo? Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y entonces llovió en Israel. A ver, eso es lo que tiene que pasar. Entonces el pueblo de Dios tiene que conocer a Jehová para recibir la lluvia. Que Jezabel los tenía engañados. Por supuesto, y ahora Jezabel también los tiene engañados, y los lobos los tienen engañados. Se repite la historia. Claro, es por eso Dios lo usó de tipo. Entonces, por eso, ahí en Apocalipsis 11, toma todos los símbolos de Elías. ¿Y qué pasó después de eso? Después que llovió. Elías subió en un carro de fuego al cielo, en una nube de fuego. Ahora, ¿y por qué dice que los 2 testigos van a subir al cielo? Porque después de 3 días y medio, cuando los 2 testigos vuelven en la vida, ese pueblo ve el camino a la ciudad de Dios iluminado y puede recorrerlo con sus lámparas en sus manos hasta que llega a la cima del monte Sión. Y por supuesto, esto es lo que asusta a la bestia. Como dice Daniel 11, la profecía de Daniel, antes que se levante Miguel. Daniel 11:40 habla de lo que pasa en el tiempo del fin. Entonces, pero vamos a el versículo 44 y 45. Pero noticias del oriente y del norte, ¿de dónde? Del reino de Dios, lo atemorizarán. ¿Por qué? Porque esos 2 testigos volvieron a la vida. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio, de su ejército, entre los mares, o sea, entre Babilonia, y el monte glorioso y santo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? En el monte glorioso y santo. Y quiere impedir que ese pueblo que está a la cima del monte Sión, como dice Joel 2:32, y con los 2 testigos humanos que están vivos, predique el fuerte pregón. Pero no va a poder impedirlo, más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ahora, ese es el tema.
el pueblo de Dios va a llegar a la cima del monte Sión y va a conocer la verdad y la va a predicar con poder. Y la profecía se va a cumplir. Ahora, porque ese pueblo que recibió la misión de profetizar de nuevo, ahora va a profetizar. Y esta vez no habrá más demoras. Y la profecía se va a cumplir. Y sus días se van a cortar. Y va a terminar la predicación de fortaleza. O sea, Satanás no puede impedir que pase lo que Dios anunció que va a pasar. Porque Dios está protegiendo a su pueblo. Y lo que Dios anunció se va a cumplir. Así que, sin nosotros. Con todo el que tenga hambre y sed de justicia. Con todo el que quiera. Sí. ¿Te escucho? Nos vamos un poco al tema, ¿no? Pero pensando en estos días estaba leyendo y estudiando la obra de la Kunz, o sea, la Avenida del Anticristo y todo esto, y no le para foto y te abierto el micrófono, no grites. Y estaba leyendo y no entiendo si la Iglesia oficialmente cree en el milenio acá en la Tierra, la Iglesia, hablando de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? O sea, que creía la Kunz. ¿Eso creen en su, no sé cómo se llama, catecismo, creo, o no? Sí, lo creen, lo predican. Jesús viene a reinar acá en la tierra por 1000 años. Lo predican directamente los jesuitas, sí. Después vamos a escuchar, voy a buscar alguno de esos videos. ¿Te acordás? Donde... Claro, no, la gente en los sermones empezó... Lo sostenía, pero como que en el credo dice que lo niegan a eso, por eso no entendía. Catecismo, credo, no sé cómo se llama. No, creen, lo están predicando. Los legionarios de María o de Cristo lo predican, están preparándose para la batalla, están diciendo, viene la última batalla y el dragón va a querer atacar a la iglesia, Satanás. O sea, ¿Quién es? La vuelta de todo. Claro, llaman Satanás ¿a quién? A los que predican el fuerte pregón. Entonces saben lo que va a pasar. Y lo conocen. ¿Te acordás del cura mexicano? Sí, después lo vamos a ver ese tema, lo vamos a ver bien y lo vamos a ordenar, porque tenemos que entender qué está predicando Roma y qué tiene en la cabeza. No solo, fíjense, ahora nuestra misión primera es conocer qué tiene en la cabeza el pueblo adventista, para poder explicarle con los dos testigos qué es lo que pasó, para que vean cuál es la verdad. Y después vamos a tener que hacer lo mismo con el pueblo que está en Babilonia, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y vamos a tener que mostrarle la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ivana, vos lo preguntás por lo de que le mandaron a la nena en la escuela. ¿Qué le mandaron? No, es que decía que lo entraban a Belgrano, ahí. Porque dijiste que Belgrano creía en la Segunda Avenida. ¿Por qué le hizo la copia de los libros de la Gloria Majestad de la Kunz? Pero entonces, cuando yo estaba enseñando en la iglesia cuando yo estaba enseñando en la iglesia, en la escuela de iglesia, y hicieron la nueva escuela en Morón, le pusieron de nombre Ramos Mejía, en honor a todo esto que Ramos Mejía era un seguidor de la Kunz. Y me acuerdo que ahí nos empezaron a decir, sí, porque la Kunz era un jesuita, pero él creyó en la Segunda Avenida. Pero la cuestión es que no dejó de ser jesuita. Bueno, pero son errores que tenía el pueblo adventista, pero nosotros entenderíamos, y tenemos que entenderlo. Así que vamos a tratar de ver eso, y vamos a ver si lo podemos... Es obvio que la Kunz le preparaba la venida al falso Jesús. Eso claramente, no tengo dudas, yo por lo menos. Lo único que no sabía si la Iglesia Católica tiene como un doble discurso, en el sentido de que por un lado dicen una cosa y en los papeles sostienen otra, o si los creían tipo abierta. A ver, fíjate, el Laudato Si, ¿de qué habla? Del Papa, la encíclica del Papa. Que hay que cuidar la tierra porque vamos a vivir, esta va a ser nuestra casa por 1000 años. Tienen muy claro. ¿Qué dice la Iglesia Católica en su credo? Que Jesús va a venir. Ahora, claro, sí, tal cual. El Laudato Si habla de eso, es verdad. Cristian, pero sí. como tú dijiste, la Iglesia Adventista también cree que Jesús va a venir por 1000 años y va a restaurar la tierra. Lo dice la guía de estudio en el capítulo 11 o 10, no me acuerdo.
No, que empiezan a meter de a poquito eso para acostumbrarnos, es la forma, de poquito a poquito, y al final van a decir ampliamente como Jesús viene acá a la tierra. Y nadie reclamó. Y yo reclamé eso al grupo de la iglesia mía y me contestó la directora, una directora ahí, Gerardo, si vos no estás de acuerdo con la elección de escuela sabatina, andate a otra iglesia y créate tu propia iglesia. Entonces yo le digo, escúchame, el Jesús que esta iglesia, los líderes de la iglesia esperan, no es el Jesús que yo espero. Evidentemente, cuando yo le digo, y ahí se quedó muda, cuando yo le digo, vos analizaste lo que te dije en el comienzo, que el primer párrafo, ¿qué es lo que dice el primer párrafo de la lección? Que Jesús va a venir a restaurar la tierra. No es el Jesús que nosotros esperamos, está claro. Él va a venir para destruir la tierra, destruir lo que destruye en la tierra. Y la tierra va a quedar totalmente vacía y llena de cadáveres. Resquebrajada y vacía, sí. Un abismo. Abismo igual que Génesis 1, 2. Sí. ¿Qué va a hacer? Bueno, pero está ciego el ángel, o sea, hay que tenerle paciencia y amor. Porque, y necesita el testimonio del que pone la otra mejilla y lo hace con amor, buscando que se salve la persona. Porque está acostumbrado a que lo golpeen, devolverle el golpe más fuerte. Pero no hay que hacer eso, no hay que volver mal por mal. Hay que buscar la salvación a nuestros hermanos. Porque están ciegos. Todos estamos así. Si vamos a condenar a los ciegos, nos condenamos a nosotros. Así que tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé poder y Él actúe, porque el poder es de Dios. Y nosotros simplemente tenemos que agradecer porque la gloria, toda la gloria tiene que ser de Él. Así es. Bueno, entró Alfonso, Fernando, y éramos 13, ahora somos 12 de nuevo. Yo creo que disminuye el número porque algunos ya confían que va a quedar todo grabado y lo van a asistir con calma después. Tenés que pensar eso también. Sí, pero no saben que se corta. Sí, a veces se corta. ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos. Si no hay otra pregunta, vamos a orar y nos vamos a contar el martes a la tarde. Si Dios quiere, el martes empezamos a ver. Continuamos este tema, pero vamos a tomar más profundamente algunos temas de catecismo romano para que podamos ver cómo se reflejan esas doctrinas de la Iglesia adventista y comparar, por supuesto, con la Biblia. ¿Alguien quiere orar?